Bienvenidos a la ponencia, la relación entre las actividades planeadas en la guía de estudio y los recursos de Moodle. El caso de la unidad de aprendizaje para límites y continuidad. Soy el doctor Rafael Pantoja Rangel, adscrito a la maestría en enseñanza de las matemáticas del CUSEI de la Universidad de Guadalajara. En esta ponencia se presenta el diseño instruccional de la unidad de aprendizaje de límites y continuidad. Para ello les comento que las condiciones actuales del contexto nacional e internacional propiciado por la pandemia del COVID-19 han favorecido la creación y el empleo de escenarios virtuales para la enseñanza y aprendizaje para las modalidades educativas a distancia en todos sus niveles: básico, medio superior, superior y posgrados. Esta situación ha generado una gran cantidad de estrategias de actualización y capacitación en todos los sectores de la sociedad, ya sea empresarial, educativo o social. Pero el escrito se referirá a la descripción de la unidad de aprendizaje para límites y continuidad, ubicado en el sitio Moodle del CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Este escenario educativo se ha diseñado con el objetivo de favorecer el aprendizaje de los estudiantes de la maestría en enseñanza de las matemáticas y del departamento de matemáticas, mediante la integración de las tecnologías de la información y comunicación, que coadyuven a favorecer un aprendizaje significativo soportado por herramientas tecnológicas propias del módulo y externas, pero de carácter libre. La propuesta se centra en 6 ejes que son la directriz del diseño instruccional propuesto. Las teorías del conocimiento, en este caso, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la plataforma Moodle donde se ubica la unidad de aprendizaje, la educación a distancia, la innovación educativa, pues la actualización y capacitación en las tecnologías de la información y comunicación son necesarias para superar esta época actual en referencia a la educación fuera del aula. Estas primeros 5 directrices se aterrizan en la generación de los diversos medios y materiales que fortalecen el diseño. Son varios los formatos de diseño instruccional que se han propuesto como estrategia para que el alumno logre un aprendizaje significativo, y el de DigiCarey es de los más aceptados por la comunidad educativa para elaborar una propuesta didáctica. Son varias las etapas para desarrollar el diseño, y se inicia con la identificación de las metas y los objetivos instruccionales. Luego los instrumentos de evaluación, el desarrollo y o selección de material de instrucción, la evaluación formativa, la revisión y el análisis de la instrucción por último. El diseño instruccional se sustenta en la experiencia del profesor, aspecto que es primordial, pues impartir el curso varias veces le da una idea de los problemas de aprendizaje en los alumnos. Además, en la actualidad, esto se fortalece por las teorías del conocimiento, elaboradas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En este caso, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Esto es el inicio de que el profesor se convierte en un investigador de la matemática educativa, en el que se practica y se reflexiona sobre la aplicación de la estrategia instruccional en el aula, ya que son varios los elementos que intervienen en la fase experimental del diseño y se valoran una vez que se aplique el diseño, pues cuaderno de trabajo, cuestionario, problemarios, videos explicativos, applets, objetos para aprender, foros, tutoriales, chat, encuestas y exámenes. En el mapa conceptual del diseño instruccional se presentan los elementos más importantes que intervienen en la estrategia. Los actores son los responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje, que seleccionan los contenidos a impartir. Luego, los principios en el que el profesor sustenta su propuesta. Por ejemplo, si el profesor no está de acuerdo con el método de resolución de problemas, dicho método no lo debe incluir en su diseño. O en su caso, si su postura es que con la computadora y el software de matemáticas no se propicia aprendizaje, tampoco lo debe de incluir en su estrategia. La elaboración y o selección de los medios y materiales llevan una relación intrínseca con los principios o con las teorías del conocimiento. Lo anterior mencionado conduce a la confección del ambiente de aprendizaje, ya sea en el aula o fuera de ella, o bien en el centro de cómputo o en el laboratorio o al aire libre.
fase de evaluación es la última en aplicarse y una vez que se concluye, se procede a revisar los instrumentos y valorarlos para emitir un juicio sobre el aprendizaje que han adquirido los estudiantes en el tema seleccionado. Una vez que surgen los resultados de la evaluación, se procede a rediseñar la propuesta en las variables que no indican los resultados satisfactorios y de nuevo se aplica a los nuevos alumnos y así se continúa hasta que se genere un modelo didáctico. La Universidad de Guadalajara actualmente emplea la plataforma Moodle, software de carácter libre que utiliza normas y protocolos de Internet para permitir a los miembros de una organización comunicarse y colaborar entre sí con mayor eficacia. Desde esta perspectiva, Moodle es el sitio de Internet que funge como aula virtual, donde se propicia la interacción alumno-alumno, alumno-profesor, alumno-administrador y profesor-administrador. Además, en el sitio se ubican los medios y materiales, los foros de discusión, los mensajes instantáneos y los documentos que generan los estudiantes. En este espacio se han ubicado todos los cursos que se han impartido, desde que se emplea la plataforma Moodle como sitio oficial de la maestría en enseñanza de las matemáticas como aula virtual. Todas las rutinas incluidas en el Moodle CUSEI se han empleado para ubicar las diversas actividades para la enseñanza y aprendizaje de límites y continuidad. Por ejemplo, las actividades y recursos se emplearon para ubicar el diseño instruccional. Además de los cursos diseñados para el alumnado, actualmente se lleva a cabo el programa de formación, actualización y capacitación docente, Profacat, implementado desde el 2015 en la Universidad de Guadalajara, con el objetivo de formar personal académico mediante cursos y diplomados al personal docente y que tiene como aula virtual Moodle. El propósito es diseñar proyectos curriculares de manera creativa e innovadora, generar estrategias didácticas en las que se utilicen las TIC, centrar el aprendizaje en los estudiantes y mejorar continuamente las prácticas docentes. Para el diseño de un curso a distancia, se sugiere tomar en consideración dos factores, la estructura y el diálogo. El primero se refiere a que el diseño instruccional debe de incluir todos los aspectos conductuales y las herramientas didácticas, que son la ayuda de que dispone un alumno para lograr aprendizaje. El disponer de una estructura sólida para el curso hace que todo el tiempo el alumno se dedique a las actividades de aprendizaje que se han diseñado. El segundo aspecto es el diálogo, que se agudiza cuando al estudiante no se le allegan los medios y materiales para ayudarlo con sus tareas. Por ejemplo, al seleccionar un software de matemáticas que el alumno a distancia no pueda acceder o conseguir, lo que propicia es que se inicie un diálogo intenso alumno-profesor y alumno-administrador, que puede provocar la deserción del estudiante. Este diálogo no se refiere a la interacción realizada sobre los contenidos del curso, sino a los distintos problemas que el alumno plantea a la hora de que no puede conseguir algún medio o algún material, o bien que una actividad no esté lo suficientemente clara para ser desarrollada. Entre los elementos que se han diseñado para la unidad de aprendizaje de límites y continuidad son empleo de la plataforma Moodle como aula virtual, herramientas didácticas, el diseño instruccional, la teoría del aprendizaje significativo, las actividades de aprendizaje, los valores como puntualidad, respeto, honestidad y participación, entre otras, el trabajo colaborativo y la evaluación. La innovación educativa, en conjunto con las tecnologías de la información y comunicación, han estado patentes en todos los niveles educativos del país. Pero en este momento, quizás propiciado por la pandemia mundial del COVID-19, ubicó a los padres de familia, administradores, diseñadores de sitio web y demás en un panorama de crisis, porque de la noche a la mañana los situó en un escenario desconocido, en el que tuvieron la necesidad de emplear de manera obligatoria y sin tener un conocimiento profesional las tecnologías para afrontar el reto de apoyar a profesores y estudiantes enclaustrados en sus hogares en la modalidad educativa no presencial, llámesele curso online, MOOC, híbrida, a distancia, abierta, entre otras.
En esta dirección, los cambios emergentes en la sociedad actual direccionan al profesor a dejar de ser el ente pasivo para convertirse en un elemento activo del proceso educativo. Para ello, una estrategia es fortalecer su cultura y alfabetización informática, porque es tan amplio el campo que abarcan las TIC en las redes sociales que es muy difícil que al menos los conozca o los manipule para emplearlos en su propuesta. Así que se recomienda aprender el manejo de una herramienta para cada una de las actividades que se integren en la guía de estudio. Por ejemplo, para la inserción de una ecuación matemática en Moodle, se recomienda emplear el software editor en línea de ecuaciones LaTeX, considerada de gran ayuda para generar el banco de reactivos de un examen de matemáticas que se ubicará en Moodle. La base teórica seleccionada sobre la que se sustentó el desarrollo del diseño instruccional es el aprendizaje significativo de David Ausubel. En esta teoría se plantea la elaboración de instrumentos que sean potencialmente significativos, además de establecer criterios para evaluar los conocimientos previos del estudiante, porque se afirma que para aprender es necesario construir los nuevos conocimientos a partir de las ideas previas del alumno. El principio de la teoría que dice, averígüese los conocimientos que posee el estudiante, pues son una piedra fundamental para que pueda aprender los nuevos conocimientos. Señala que se debe de crear un instrumento para saber si el alumno posee los conocimientos requeridos para enlazarlos con los nuevos. En caso negativo, se sugiere generar estrategias para que el alumno los adquiera. De lo contrario, la propuesta de enseñanza tiene un alto porcentaje de fracasar. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso de contraste, de modificación de los esquemas de conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de nuevo equilibrio otra vez. Esta teoría afirma que para lograr el aprendizaje a largo plazo se debe presentar la información de manera coherente y no arbitraria, para que el alumno construya de manera sólida los conocimientos y conceptos en cuestión y los relacione entre sí, tendiente a formar una red de conocimiento, lo que justifica la elaboración de materiales potencialmente significativos. Lograr un aprendizaje significativo de los contenidos de matemáticas propuestos implica que los elementos que se incluyeron en el diseño instruccional se encuentran en una relación biunívoca con la estructura cognitiva del estudiante. Los materiales potencialmente significativos que se generaron para el tema de límites y continuidad son el cuaderno de trabajo en el que se incluye el diseño instruccional, problemario del tema, 6 cuestionarios, el empleo del software libre, 20 videos explicativos para emplearlos como conocimiento previo del tema, para ser vistos antes de la clase, el GeoGebra para el acercamiento numérico y gráfico del tema, applets de límites ubicados en la red temática de usuarios de GeoGebra. Se desarrollaron foros de discusión y el chat para propiciar una interacción entre los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera sincrónica y asincrónica, pues en educación a distancia hay que monitorear constantemente las actividades para aprendizaje planeadas. A finales del siglo XX, Bautista afirma que la capacitación y actualización del docente de matemáticas sea una actividad permanente. El profesor debe de adquirir la habilidad para usar adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza, favorecer el desarrollo de las capacidades de los alumnos, que son la base para el aprendizaje, además de manejar la información y resolver problemas, generar la habilidad de crear juicios fundamentados sobre las consecuencias éticas y sociales que implican los sistemas de comunicación e información. El punto central de la unidad de aprendizaje de límites y continuidad consistió en desarrollar materiales didácticos con sustento en las TIC para que el profesor de matemáticas los integre a la modalidad presencial y a distancia de la maestría en enseñanza de las matemáticas, con el único objetivo de ayudar al estudiante a lograr aprendizaje de los conceptos de límite y continuidad. La premisa que sustenta el diseño instruccional es que la teoría mediada con la tecnología
ayuda a lograr un aprendizaje significativo del tema, a través de tener un conocimiento previo fortalecido con las actividades previas, de adquirir una habilidad de solucionar un problema o de resolver un acertijo. Para la construcción de los videos se procedió como lo indica la imagen piramidal mostrada. Primero se definen los contenidos a incluir con su fundamentación matemática. Se genera el archivo en PowerPoint en base de lo que se generan los guiones de video, que se graban y se insertan en la cinta del video en el software correspondiente. Los videos explicativos se construyeron con el programa Pinnacle Studio, en el que se procesa video, audio e imágenes de manera sencilla. El audio se grabó en el programa Audacity, que se encuentra disponible en la red internet, cuya ventaja es su ambiente amigable y los distintos formatos disponibles para la grabación de los guiones del video. Cada uno de los elementos que integra el diseño instruccional son importantes, pero atención especial merece la generación del banco de datos, pues se considera que la generación de reactivos y los exámenes en Moodle se han descuidado. Para la organización de los problemarios y cuestionarios se requiere crear una carpeta para cada tipo de material y que en Moodle se llaman categorías y se generan desde la administración. Luego, banco de preguntas y categoría. A la categoría principal se le conoce como categoría padre. En este caso se llama examen de límites y continuidad, pregunta de examen de límites y continuidad. Y para la unidad de aprendizaje se definen categorías subsecuentes, examen diagnóstico, cuestionarios 1 al 7, al igual que los problemarios, examen final, límites especiales y asíntotas. Pregunta 1 del cuestionario 1. Por ejemplo, la pregunta 1 del cuestionario 1 que se muestra en la pantalla se tuvo que acondicionar para ubicar en el banco de las preguntas de módulo, pues contiene texto, notación matemática y una gráfica, elementos que se tratan por separado para integrarlos al formato de módulo en una pregunta de falso y verdadero. Reactivo contiene texto, una gráfica y tiene 6 opciones de falso y verdadero. Así que en Moodle se generan 6 preguntas de falso y verdadero. Primero, se disminuye el tamaño de la gráfica y en algunas situaciones se ubican letreros para la explicación. Esto se realiza con el programa Pine de Windows, pues por la configuración de Moodle se dificulta integrar archivos demasiado grandes en megabytes. Una vez que ya esté preparada la gráfica, se selecciona de Moodle la opción de integrarla y se continúan las instrucciones para ubicarla en el lugar de la pregunta. Cada una de las preguntas incluidas en la unidad de aprendizaje de límites y continuidad integran texto, ecuaciones matemáticas y gráficas que se tienen que acomodar para insertarlas en Moodle, de acuerdo a la selección del tipo de pregunta. Como en el caso de la relación de columnas, opción en la que se ubica en la pregunta y su respuesta. Ya en el examen, a cada estudiante se presentan los reactivos de manera aleatoria. En particular, la opción de relacionar columnas se presenta una restricción comparado con el problema como se proporciona en un examen escrito, debido a que en Moodle la ubicación del lado sí se insertan ecuaciones en látex y gráficas, pero en las respuestas se complica su inserción, pues solo acepta texto y símbolos matemáticos. Cada diseño instruccional para la educación presencial y a distancia se elabora lo más completo posible, de tal manera que se beneficie la estructura sobre el diálogo, que se alleguen a los alumnos ayudas para facilitar el aprendizaje de los contenidos. Por tal motivo, se sugiere al profesor o a la academia de profesores hacer un trabajo exhaustivo de escritorio para la generación de los medios y materiales que se insertarán en el Moodle y dejar de lado la improvisación, factor que incide directo en la adquisición de conocimiento. Archivos con la teoría, videos explicativos, audio, applets, cuestionarios, problemarios, examen de diagnósticos, examen final, foros de discusión, chats y wikis, entre otros, son los elementos que se deben integrar a un diseño instruccional con una estructura fortalecida sobre el diálogo. Los cursos de la maestría en enseñanza de las matemáticas se han visto fortalecidos por el empleo del sitio Moodle del CUSEI
como aula virtual, pues a la fecha funciona con normalidad, salvo las complicaciones no controlables. Mención especial merece el programa de formación, actualización y capacitación docente, Profacat, que oferta cursos para capacitar y actualizar a los profesores para su impartición en línea, orientados al manejo de las plataformas, de las herramientas para elaborar materiales, del sustento teórico y enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante. La didáctica se sitúa en la parte central del diseño instruccional, ya que en su propósito más general busca dotar a los alumnos de herramientas que puedan contribuir a lograr aprendizaje, y por ello el profesor debe retomar su quehacer docente y plantearlo sistemáticamente, con la finalidad de que le permita retomar los contenidos, organizarlos bajo un formato que incluya conceptos tales como teorías del aprendizaje, principios, medios, materiales, herramientas, recursos y estrategias instruccionales para que logre diseñar, implementar y evaluar proyectos de aprendizaje innovadores que originen que el estudiante se convierta en un ente activo y reflexivo que transforme los contenidos en conocimientos. Selección de las tecnologías de la información y comunicación pertinentes para fortalecer el curso está en función del dominio que tengan en la academia de profesores del curso correspondiente para el manejo de las herramientas tecnológicas. Una alternativa es emplear a los alumnos de carreras afines a las TICs para desarrollar los medios y materiales que sugieran los profesores integrar en el diseño instruccional y que pueden ser applets, video, audio, videoconferencia, foros de discusión, entre otros. Algunas rutinas de módulo son poco empleadas en el diseño del curso. Tal es el caso del banco de preguntas, pues es una tarea ardua reacomodar los reactivos de los cuestionarios y problemarios al formato de módulo. Pero a fin de cuentas es una actividad que hace falta en todos los cursos, pues la evaluación es el punto fundamental que se emplea para valorar el aprendizaje del estudiante.